amigos, ¿cómo están? Pues seguimos aquí en la cuarentena. Espero que en sus ciudades o en sus países les siga yendo bien. Y hoy, saben que he estado ahí posteándoles un poco de historia ahí en la página de Facebook de Más que Clásicos, que manejo yo, Más que Clásicos conmigo, con Yogi. Y hubo un tema que, entre otros amigos que pues les gusta mucho la onda de los Mustangs, salió a colación. Y pues me estuvieron debatiendo ahí fuertemente con respecto a los números de serie de los autos primeros de fabricación. Y bueno, se hizo una plática padrísima y preferí platicárselas aquí por video que establecer una cadena de conversaciones en Facebook. ¿Por qué? Porque es más fácil platicarlo y enseñarles un poquito. Sirve que lo podemos expandir y que lo conozcan más algunos de ustedes, y sobre todo pues que sepan y que podamos compartir esa parte de información que pues a todas luces parece ser muy fácil, pero al final del día es totalmente diferente a cómo muchos de nosotros la conocemos. ¿Por qué? Ahí les va lo que les voy a platicar. Resulta ser que ahí van a encontrar, si se meten a Más que Clásicos, van a encontrar algunos posts con respecto a el primer auto vendido, el de la maestra Gale, el 0001, que todo el mundo sabe la historia, o si no la saben totalmente, se las voy a platicar en estos días. Ahí búsquenle en los posts, y para quienes ven el video después, pues van a poder buscarle rascándole hacia abajo en el timeline. Con respecto a el vendedor de una agencia en St. John's, en Canadá, que pues se le hizo fácil vender el carro que ve ahí, pues como cualquier vendedor, y resulta que ese carro no se debía haber vendido. Pero bueno, ese es el 0001, que el capitán Stanley Tucker lo tuvo, lo usó, lo estuvieron cazando la gente de Ford porque quería que se lo regresaran y él pues no quería. Y dijo, pues a ver, ustedes cobraron mi cheque, yo me llevé mi carro, ¿cuál es el problema? Pues no, yo pagué y ustedes recibieron mi... dijo en una entrevista, comentó, ustedes canjearon mi cheque y yo me llevé mi carro. Fin de la historia. Total, lo convencieron y le acabaron dando en una ceremonia especial el $1,000,000, que ese es otro boleto. Pero bueno, al final del día, ese es el 001. Ese carro acabó en el Museo Henry Ford. Es un carro, pues que así como llegó, de vuelta, o sea, con pedraditas y su placa de circulación, y así como llegó, así está. Es un carro que va a exhibiciones, es un carro que sale de Henry Ford y va a algunos lugares. Y me tocó verlo en el Cobo Center cuando presentaron al 2015. Lo he visto en algunos eventos. Entonces es un carro que sí mueve Ford y que pues, es súper promocional porque es el 0001. Y el 0002 es azul, un hardtop azul 6 cilindros, que también se vendió en Canadá, pero uno en St. John's, muy pegado a Detroit, y otro en Yukon. Ese 0002 fue de un señor que para mí es uno de mis, era uno de mis gurús del conocimiento de Mustangs. Desgraciadamente acaba de fallecer a inicios de abril. Y él investigó más de 25 años con respecto a la historia de los Mustangs. Estoy hablando de Bob Fria. Él, para decirlo en español, ¿no? Bob, también capitán de United Airlines, ya retirado, pues estuvo buscando algo que a mí se me hace muy interesante. Les voy a ser franco, yo no tuve nunca la oportunidad de conocerlo, y el único día que pude haber coincidido no llegué a verlo. Él, junto con John Clark, que es el director de Ford Racing y que también escribió un libro, que él escribió Mustang, la dinastía Mustang en español, y Bob escribió Mustang Genesis. Para mí son pues mis dos gurús de conocimiento Mustang real. O sea, conozco mucha gente que sabe mucho, me gusta platicar con ellos y debatir, pero ese par era impresionante. Como les platico, yo con Bob nunca tuve la oportunidad de cruzar palabras y un par de correos, pero nunca se me hizo conocerlo. Con John sí, es amiguísimo, vamos a ponerlo así, es amigo del club, y me tocó coincidir con él un par de veces, y eso pues es padre porque puedes platicar acerca de la historia del auto. Pero ellos dos, sobre todo Bob, se enfocó a decir, a ver, aunque yo tengo el 0002 que se vendió hace un par de años, lo vendió, también hay un post con respecto a eso ahí en Más que Clásicos. Aunque está eso, dice, a ver, ¿cómo que
El 0001 se vendió acá, el 002 se vendió acá, el 2, déjenme les platico, él lo compró en 1995-96 más o menos, lo restauró en 97, tuvo 12 dueños y lo rastreó hasta que lo encontró. Y ese carro se usó de autodemo en la agencia y se vendió, salió en abril y se vendió hasta la primavera de 95. Y fue un autodemo, pues era un auto más. Tú llegas a un distribuidor y te toca tu carro, ¿no? Pocos son los que somos payasos y nos fijamos en el número de serie de nuestro carro, pero pues... total, ese carro pasó por 12 manos, y de hecho se me hizo muy padre que en uno de los posts me dijo, yo conozco uno de los dueños, una persona ahí que comentó en uno de los foros en donde participo, lo compra y se lo lleva a California. Es algo que sucede en 96, 97, se lo lleva a Estados Unidos, lo tiene, lo restaura y en algunas de las fotos que posteé en ese momento, pues el mismo Lee Iacocca sale con él porque Bob trabajó muy de cerca de repente en la investigación y tuvo acceso a platicar muchas veces con Lee y eso estaba súper padre, ¿no? O sea, tenía información de primera mano. Pero bueno, entonces el agarró y dijo, a ver, ¿cómo está eso de que el primer Mustang blanco, el número 2 azul, presentados el 17, ya estaban ahí, pero, y tuve la oportunidad de en otros los videos está, y si no luego se los pongo nuevamente, pues nosotros vimos, era uno de los autos que se usaron para estar en Nueva York, en la feria, te subías tú al carro como carrito de feria, y dabas la vuelta por el pabellón de Ford, y el 10 es un convertible negro de interiores rojos, que estuvo en el museo, o está en el Mustang Owners Museum, que nos tocó verlo el año pasado, y pues tiene hasta sus brackets para agarrarse y saber. Había más o menos 2 carros por distribuidor en Estados Unidos, Canadá, pero los números de serie no dan. Tú agarras el de la maestra Gale y el de la maestra Gale pues trae otro número de serie muy lejano al 0001. Y saber. Entonces, oficialmente se dice, todo salió a partir de una publicación en otro medio en Facebook que dijo, y que ese ya se había hecho el 0001, y yo lo debatí, y le dije, no. Entonces mis amigos, ¿cómo? No, güey, sí, es cierto, el día 9 se inició. No. Y digo, no porque yo lo supiera, sino porque es parte de esa investigación que hizo Bob y que hizo John, en donde pudieron ver y comprobar que no. Esos autos se hicieron, los que dicen en la plaquita de la puerta 9C, no significa que sea 9 de marzo, es el 9º lote, pero no es el 9 de marzo, coincidió con el día 9 de marzo. Los que están hechos antes, como el 001, el 002 y algunos de los que encontraron ellos dos en sus investigaciones, dicen 6C. No significa que hicieron el 6 de marzo, significa que se hicieron en enero o en diciembre del 63. Ahora, para que tenga un poquito más de dilación, ahorita os voy a poner la etiqueta de un video que también está aquí en YouTube, que a mí, híjole, me encanta. El otro día un buen amigo me lo mandó. Es un video que he visto muchas veces y les va a dar un poquito más la idea de por qué se hace el carro en boca de ellos dos, tanto de Bob como de John. Es un video que se llama Marketing the Mustang y es buenísimo porque te dice, resume mucho de sus 2 libros de cómo llega el mercado ahí y cómo sucede, pero dan un par de datos muy importantes que para esto que yo estuve investigando es muy importante. Uno, dice mismo Bob, bueno, en 1963 se hace el concepto Mustang 2 igual que el Mustang 1, ¿no? Blanco, franja azul, interiores azules, pero 4 pasajeros en lugar de 2. Llamas un carro de calle en lugar de un concepto. No 4 cilindros V, motor intermedio, sino un V8 montado al frente. Sí con los ángulos muy finos al frente, o sea, muy picudos al frente, muy grueso y picudo atrás, que es parecido al de calle. Pero el proyecto Mustang, o sea, el carro, ojo, y como vieron en otros posts, no necesariamente con el nombre Mustang, no necesariamente con el caballo como lo conocemos, fue aprobado el 10 de septiembre del 62. O sea, ese carro Mustang 2 concepto fue enviado a las pistas, a los autoshows, dio la vuelta a todo el país para más o menos medir la intensidad en que la gente le pudo
llamar la atención, pero no que hasta ese momento estuviera por desarrollarse después el carro de calle. Los equipos de diseño, desde Lee, o sea, a cargo de Lee Iacocca, abajo Orosz, Haldeman, Ash y todo el montón de gente que estuvo metida en el proyecto, desde septiembre del 62 ya tenían previsto que fuera como el rojo que está detrás. Fin de la historia. Y empezaron a producir autos para que pudieran tener, 1, los autos de pruebas de choque, 2, los autos de publicidad, 3, los autos que después fueron prestados no solamente al evento de Nueva York, sino al prensa. También en otro post les puse que los carros fueron prestados más de 75 para que se los pudieran llevar los reporteros de Nueva York a Detroit. Entonces, pues ya no checa. Entonces, aunque les había puesto ese post, les platico brevemente. Se los voy a platicar así. En las investigaciones de Bob, sacó que hubo por lo menos 180 autos hechos antes del 0001. Sí. ¿Cómo? Bueno, primero, en la planta de Dearborn no se hicieron esos autos. Se sabe que se fabricaron en Allen Park y algunos fueron iniciados ahí y terminados en Dearborn o acabados de ensamblar, porque Allen Park es una planta más chica y ahí estuvieron haciendo las pruebas de los moldes para las láminas, los lienzos, los estampados, y se fabricaron ahí los primeros. De ahí se los llevaron y terminaron algunos en Dearborn, unos salieron fabricados de Allen Park. Con esto, ¿qué es lo que sucede? Pues esos primeros carros pues no tienen número de serie como tal, porque según las investigaciones empezaban como 5S0XX y un número consecutivo. No que fueran como es el primer auto. Entonces, ese es un tema. Ahorita les pongo ahí la serie del carro para que la puedan ver. Él dice, espérate, y hubo más. De hecho, el 177-78 fue localizado por ellos en Inglaterra, porque fue mandado para hacer pruebas allá para poderse vender, y más de alguno tuvo que haber acabado aquí en México. Entonces, el tema es, esos autos se hicieron para pruebas y se sabe que la mayoría se destruyeron, porque son autos para pruebas de choque, les digo, para publicidad. ¿Por qué les va? Pónganse a pensar. ¿Qué pasa si tú para el 17 de abril tenías que tener los carros regados por todo el país? ¿Qué día tenías que haber empezado a mandarlos? Pensando que muchos iban en tren y pensando que unos iban en Madrina. Estamos hablando que tienes que recorrer miles de kilómetros de Dearborn para llegar a Los Ángeles, o a San Diego, o a Canadá y a Yukon. ¿Qué días se habrán ido? ¿10, 15 días antes? Entonces, si el 17 se presentaba y tenían que estar antes del 15 en el distribuidor y viajaron 15 días, significa que el día primero salieron de planta. No se fabricaban el día primero. Si te das en fechas y en las formas de logística, te da a entender que no se pudieron haber hecho el 9 de marzo porque no hubieran llegado o no se hubieran podido producir. Entonces dices, ¿cómo? Entonces, ¿no empezó el día 9 como se dice? No, no todos. Por eso acabó el 0001 ya y el 0002 allá, en diferentes puntos de Canadá. Y los demás los trató de buscar y se encontraron como 5 o 6 de los primeros. No se crean que se encontraron todos. ¿Por qué? Estos primeros carros que les platico tenían una serie diferente. Los hacen, por ejemplo, todo el mundo ha visto el anuncio del carro blanco fuera de una casa con una chica que va saliendo de la casa. Todo el mundo ha visto el dorado. Hay muchísimas fotos de publicidad. Y esos carros, pues no son de los hechos después del 9 de marzo, porque la publicidad ya estaba hecha el 9 de marzo. Entonces, se hicieron antes. Esos autos nadie sabe dónde acabaron. Según Ford, se destruyeron. Es como ese, como el que se encontró en Inglaterra, como los que seguramente fueron a México, como los que se usaron para muestras para las prensas en otros países, pues fueron autos hechos antes. Entonces, y quizás sin un número de serie como tal. Entonces, en los registros de Ford que ellos pudieron encontrar, vieron que sí, efectivamente hay más carros hechos antes, y que de los que no fueron destruidos
vivos que recuperó Ford, porque se sabe de algunos que acabaron en manos de propietarios privados, o uno verde que vimos en el Museo Mustang Owners Museum, un convertible en verde Lincoln, o el mismo carro que fue de Henry Ford, el negro hardtop con un motor más grande. Fueron hechos antes del 9 de marzo. ¿Esos qué hicieron? Fue muy fácil. Agarraron, los hicieron pruebas. Les digo, en ese post vienen los que se dieron a prensa, pues para el viaje. Y son carros que eran de preproducción. Esos autos llegaron a planta nuevamente. Les digo, muchos fueron destruidos, y los que no fueron destruidos llegan a Dearborn, en donde se les estampa un número de serie. Y entonces es como tienes al 0001 y al 0002 por lo menos. Entonces esos carros efectivamente quedaron como los primeros de la línea de producción, mas no fueron los primeros. Yo tardé mucho en digerir ese tipo de información porque lo vi en un libro y no lo entendí, luego lo vi en otro y no lo entendí. Se hicieron carros para poder publicitar, para que todos han escuchado de ese evento que hubo un carro que circuló días antes extraoficialmente. Ok, ahora, muchos de esos fueron de esos carros. Ahora, sí, la planta empezó a trabajar como loca a partir del día 9 para acabar de surtir. Pero imagínense, a 2 distribuidores por todo Estados Unidos y Canadá, ¿cuántos tenían que haber hecho? Y los turnos se trabajaban normal. Tan así fue que entonces a los 3 meses se habilita una planta extra, y después se habilita otra planta en San José. Una fue en Nueva Jersey y otra en San José, para poder producir en 3 plantas por la demanda que tuvo el auto. Pero, como les digo, los primeros eran hechos aparte. Entonces, aparte de las diferencias que tienen los 64 y medio de los 65 con respecto a las terminaciones del cofre, a la terminación en la parrilla, al alternador, contragenerador y cosas por el estilo, algo interesantísimo, y yo conozco uno, es de los que tienen banca corrida en 65. Banca corrida delantera, palanca arriba. Porque había que sacar carros como fuera. Entonces alguien me decía el otro día, oye, entonces al Mustang 1 le podemos decir como Falcon, así como al Mustang 2 Pinto. Pues sí, es un Falcon. Y había que producirlo como fuera. Entonces, por eso te encuentras cosas raras. Aparte de que había tantas opciones en el catálogo que podías hacerlo a tu modo. Entonces no sé si fue un auto hecho a gusto o un auto que sí salió. Pero, en fin, el tema es, estos carros acaban siendo los icónicos 1 y 2, y por eso en la edición especial del 50 aniversario se hicieron 1964 carros, la mitad blancos, la mitad azules. Muy pocos llegaron a México, y pues yo conozco como 4 de los 100 que llegaron. Desgraciadamente todos blancos. He visto solamente un azul en Charlotte, nunca he visto otro más, pero por eso son blancos y por eso son azules, por el primero y por el segundo que oficialmente son. Entonces ya aprendimos algo nuevo hoy. Existen más, porque para esto imagínense el grado de llegar y decir, pues yo desarmé el mío, o sea, él desarmó su Mustang 002 y me encontré una marca en la parte interna entre el radiador y la base, y entonces pude ir a buscar otro y otro y otro, y encontramos que tenían una marca en letra número que pues no sabíamos qué era, y resulta que esos fueron los números, platicando con la gente de planta, que agarró y dijo, ah, sí, es que los que hacíamos aquí a mano, pues los marcábamos, porque no tenían número de serie, entre el radiador y el marco del radiador. Entonces, lo malo es, imagínate, tantos años después y tanta gente que tiene carros. Yo conozco gente que los pinta de otro color porque no le gustaron, los compran nuevos de un color y los pintan de otro. Imagínate cuántos años, cuántas capas de pintura para poder encontrar si tu carro era de esos primeros o no. Entonces ahí, a partir de eso, si los que pudieron encontrar pudieron establecer el registro. Con eso, lo que pudieron hacer fue tener la certeza de que esto que les platico es real. Primero hicieron muchos más carros que el 1 y que el 2. Y al final del día acabaron asignándoles esos bines para pues meterlos, pues no los destruyeron, aquí están, pues úsalos. Y por eso acabaron en distribuidores. O sea, si hubiera sido un carro milestone como usualmente, o un carro insignia
como usualmente pasa, que el primero de producción pues tiene bombo y platillo y sale de la planta. Hace poco en otra marca, pues aquí en Guanajuato, que una planta empezó a fabricar autos, el primer auto salió y todo el mundo lo firmó y cosas por el estilo. Pues sí pasaba desde antes. Le hubieran hecho fiesta. ¿Por qué el 0001 no? ¿Y por qué acabó en un distribuidor? ¿Y por qué lo vendieron? Pues porque no era el 0001. Y porque el día que salió, como oficialmente no existía, les repito, vean ese video de Bob y de John. Habla padrísimo de cómo llegan ese día y por qué, todo sobre mercadotecnia, por qué fue el boom que fue. Pero, ¿por qué no le hicieron show a ese carro? Pues porque era uno más, no era el primero en la línea. Le pusieron ese número porque pues ya había que sacarlo. Entonces, lean ese reportaje que les voy a poner con respecto al vendedor, que por cierto pudo reunirse con el carro después de 55 años, que es 56. Y síganme para que puedan conocer un poquito más, no solamente de estos carros, sino de otros más. Ahorita sí nos enfocamos un poquito en Mustang, porque uno, fue su aniversario, su cumpleaños, y dos, este es un tema que a mí se me hizo muy interesante. Quizá muchos dicen, pues güey, el 1 es el 1. No. Y yo alegué mucho ese punto y muchos amigos se me pucharon encima, y hasta que no les pude demostrar esto que les estoy platicando, pues así es como fue. Y esa es la verdad que pues todo el mundo tenemos que conocer con respecto al carro que nos gusta, ¿vale? Entonces, pues ya saben dónde encontrarme. Yo creo que ya estos días de cuarentena son los que hacen que hablemos tanto de cierto carro. Síganme, ya saben, en @EnriqueEncinas, o en Instagram como Yogi Enrique Encinas, o aquí en YouTube como Más que Clásicos Yogi, igual en Facebook. Ahí van a encontrar muchos posts respecto a este carro, ¿vale? Nos vemos luego, que tengan buen día, gusto verlos.